Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Esta semana el presidente Javier Milei festejó el 8.8% de inflación en el mes de abril y varios economistas, no solo heterodoxos, sino también ortodoxos, defensores del liberalismo, salieron a, remarcarle que esa inflación está sustentada en 3 puntos principales que chocan con los preceptos que Javier Milei, como anarcocapitalista y ultraliberal, pretende defender. En principio, porque, ¿qué dicen estos economistas? Bueno, que todo se está sostenido en pisar la verdadera inflación, suspendiendo los aumentos de combustible, de los servicios, etcétera, que hacen que los precios estén de alguna forma manejados por la política, eso que tanto Javier Milei criticaba o cuestionaba de gobiernos anteriores, y sin embargo los economistas le salieron a mostrar el espejo diciendo, ojo, que en nuestra Argentina vos tuviste que aplazar los aumentos de servicios para lograr que el mes de abril te diese 8.8% de inflación. Pero también estás pisando el tipo de cambio. Hay allí un desfasaje, dicen estos economistas, entre el dólar real, el dólar que tendría que valer en caso de que efectivamente se abriesen las variables del mercado, y eso no está pasando. Un escenario muy similar indicaron con lo que se vivió en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández cuando Sergio Massa toma el manejo de la economía. Lo cierto es que esto le causó muchísima indignación a Javier Milei, que salió con toda a cuestionar estas críticas, como suele hacer, tan poco tolerantes, sobre todo cuando provienen de aquellos que son afines a su pensamiento. Mirage Broda, de hecho, el economista, que no se puede señalar de haber sido un economista heterodoxo, ni ser populista, ni estar vinculado al kirchnerismo, fue uno de los que esbozó algunas de estas críticas. Mientras tanto, se continúa con el ajuste, que es muy feroz, que viene licuando no solo los ingresos de los trabajadores, de los empresarios, sino también que licúa la capacidad de ahorro, con una baja tasa de interés, con este dólar pinchado y con esa necesidad que tiene la familia argentina de tener que ir a rematar los últimos ahorros para poder llegar a fin de mes, y esperando que en algún momento esto se revierta y, como pronosticó el gobierno, empieza a haber un crecimiento en B. Una vez que tocamos fondo, empezar a ir a sumergirse de esta crisis, aunque pareciera que eso todavía no va a acontecer. Lo cierto es que hay algunos, en este contexto, hay algunos hechos políticos que hay que empezar a mirar de cerca. Por un lado, la discusión de la ley bases en el Senado, donde hubo ahí un gesto, un intento de destrabar, y ya vamos a hablar de eso en unos segunditos, y la otra es el Pacto de Mayo, aquella convocatoria que el presidente hizo para el 25 de mayo, en donde se espera recibir a todos los gobernadores del país para sentar las bases de una nueva Argentina, etc. Hay que ver que pareciera que ese pacto que estaba programado para el 25 de mayo pasaría a junio o julio, veremos qué acontece. Eso depende de si se aprueba o no la ley bases, y habrá que ver después de qué forma vamos a tener que interpretar las iconografías de Parravicini, que muchos decían que el 25 de mayo respondía a una no sé qué cosa de el Notre Dame argentino. Lo cierto es que, hablando de la ley bases y del Senado, hubo allí un gesto muy importante del gobierno hacia uno de los dirigentes de un sector del radicalismo que se llama Emiliano Jacobiti, que cuenta con un legislador en la Cámara Alta que se llama Martín Lustó, y que precisamente Emiliano Jacobiti
informó que el gobierno le había transferido un aumento, o le había aceptado un aumento del 275% del presupuesto para gastos de mantenimiento para la Universidad de Buenos Aires. Esto, que lo anunció el mismo Jacobiti, generó mucha incertidumbre y algunas broncas en el resto de los rectores de distintas universidades. La Argentina cuenta con 60 casas de altos estudios en distintos puntos del país y eso obviamente trajo bastantes broncas porque es un reclamo que están haciendo todas las universidades. De hecho, cuando se hizo la marcha inmensa, histórica, que vamos a ver, ahí estamos viendo las fotos, en defensa de la educación, claro, una de las banderas decía defendamos a la UBA y lo que allí estaba manifestándose era todo un país en defensa de la educación pública, en defensa de la educación gratuita, en defensa de esas pocas herramientas que tienen los argentinos de ascenso social. Sin embargo, el gobierno trató de romper allí la unidad que había entre las distintas universidades, reconociéndole el aumento a la UBA y desplazando a las demás universidades. Nosotros, desde 52 Minutos, de este humilde lugar, habíamos advertido que en los días de ese conflicto se insistía mucho en las condiciones de la UBA y poco se hablaba del resto del país. De hecho, es una inquietud que le planteamos a la presidenta de la FUR, de la Federación Universitaria de Rosario, en este diálogo. No es el problema de la UBA, está pasando a todas las universidades del país. Lo único que se remite, por lo menos en los canales de Buenos Aires, es que se hable solamente de la UBA. De todas maneras, Franco Bartolacci salió en algunos medios que tienen residencia en Buenos Aires, porque son nacionales, hablando de la situación específica de la universidad. No es una cuestión de chauvinismo, sino lo que planteábamos es una cuestión de un federalismo entendido en que la Argentina es mucho más que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos gobiernos, desde el kirchnerismo, pasando por Macri, Alberto Fernández, ahora con Javier Milei, tienen la característica de limitarse a observar al país desde la óptica de Buenos Aires. Y es algo que tenemos que empezar a cambiar porque de esa manera es muy, cometen este tipo de torpezas a pesar de que haya alguna manipulación política o alguna intención política detrás de todo esto. Lo cierto es que en esta discusión universitaria pasaron varias cosas en esta semana. Por un lado, bueno, el rector Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, asistió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y tuvo un cruce muy fuerte con el diputado libertario Nicolás Mayoraz. ¿Por qué? Porque entre algunas de las cosas que decía Nicolás Mayoraz, prácticamente lo señaló de corrupto y de haber, en su gestión, de haber cometido irregularidades con la administración de los fondos. Y decía esto que vamos a escuchar ahora. En realidad tenía que ver con otro tema que no viene aquí, sino que tiene que ver con la libertad de expresión que está siendo violentada en la Universidad Nacional de Rosario y que lamentablemente el rector, en lugar de ponerse a disposición de los alumnos que están sufriendo la persecución ideológica, se pone en contra de ellos. Bien, allí entonces Nicolás Mayoraz le reprochaba al rector no defender esta campaña que, a mi modo de ver, es una campaña de legitimación de la universidad, que de hecho tiene elementos que uno puede esbozar o puede suponer que hay bastante desconocimiento de parte de los militantes, de muchos militantes de La Libertad Avanza, de lo que sucede realmente en las universidades, de lo que pasa realmente adentro de una aula universitaria, donde no hay ni bajadas de líneas ni lavados de cabeza, porque aparte la edad la edad de los que van a estudiar a la universidad no lo habilitaría, y segundo porque es subestimar
al propio electorado de ellos. Me parece que de esa forma no es una discusión. Bueno, pero lo cierto, más allá de todo esto, es que Nicolás Mayoraz le reprochó y lo señaló a Franco Bartolacci de manejos poco transparentes del presupuesto universitario. Eso generó dentro de la comisión un intercambio de gritos porque tampoco habilitaron al rector de la universidad a poder responderle a Mayoraz a esas acusaciones, y quien salió en su defensa fue el diputado socialista Esteban Paulón, que manifestó toda su solidaridad con Franco Bartolacci. En cuanto a la política local, bueno, tenemos algunas perlitas. Vamos a ver ahora una foto de Cecilia Arcando, quien, Cecilia Arcando, una dirigente que empezó en Huatre, en el gremio que condujo durante muchísimos años Jerónimo Venegas, el Momo Venegas, y Cecilia fue la referente local de ese gremio y militante del justicialismo. Después, en el 2015, cuando Venegas rompe con el PJ o con el kirchnerismo, pasa a las filas de Cambiemos. Allí Cecilia Arcando va a alimentar la militancia por el macrismo. En el 2019 se ve que Cecilia se reconcilia con el peronismo y vuelve al Frente Nacional y Popular. Y ahora Cecilia sí va a seguir siendo funcionaria dentro de la gestión de La Libertad Avanza, a cargo de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario. Vemos a Cecilia que, a pesar de los cambios de gobierno, por suerte para ella, sigue sosteniendo sus funciones, su cargo, y bueno, por suerte, porque la cosa está muy complicada como para afrontar el fin de mes. Por suerte, Cecilia, no alimenta la lista de desocupados que empieza a abultarse cada vez más en nuestra región. Y vamos a Rosario, donde en el Consejo Municipal, que hablamos poco del Consejo Municipal, pero ahí se despertó una interna interesante, porque Norma López, que era dirigente de La Corriente de Agustín Rossi, pegó el portazo en el bloque del peronista junto con el dirigente del Movimiento Evita, Mariano Romero. Se fueron del PJ y lo que van a hacer es acercarse en un interbloque a Ciudad Futura, esa agrupación que lidera Juan Monteverde. Lo cierto es que tanto el Evita como Norma López lo que le cuestionaron al resto del peronista, el resto de los peronistas, Lisandro Cavatorta, Julia Irigoitía, María Fernanda Rey, son los tres que quedan en el bloque justicialista, es que estuviesen muy cercanos a Pablo Habkin. Los trató de oficialista y que por eso decidieron hacer una alianza con Ciudad Futura. Tendrían que revisar un poco los vínculos entre Ciudad Futura y Pablo Habkin o Franco Bartolacci en la universidad, que, para ver si realmente son tan oficialistas Ciudad Futura, que estuvo a pocos puntos de quedarse con la intendencia de la elección pasada, pero lo cierto es que, ojo ahí, porque pueden haber algunos intereses cruzados entre estas fuerzas. Cavatorta, entonces, Irigoitía, María Fernanda Rey permanecen dentro del peronismo, y allí Fernanda Gigliani, quien es de Iniciativa Popular, un monobloque que afín al Frente Peronista, queda junto con ellos o jugando en tándem con los justicialistas. Esto es un poco lo que está sucediendo en el Consejo Municipal, cosas de las más interesantes del Consejo.
Esto es 52 minutos, pero no quiero terminar esta introducción felicitando a nuestra colega, amiga, compañera Niki Magariños por haber, se licenció, es licenciada en comunicación, un título, no, licenciada en periodismo, en periodismo y comunicación. Mirá vos qué pedazo de título tiene la Niki. Y también porque fueron nominadas al Martín Fierro por el programa, y ayúdame Niki por favor, ABC, que conduce junto con nuestra amiga Analia Provenzal. Muchas gracias ahí por invitarla. Así que bueno, está ahí. Tienen que viajar a Mendoza, ¿no es cierto? Va a ser la entrega de los Martín Fierro Federal. La felicitamos a Niki, es un orgullo para 52 minutos, que con esto le damos la bienvenida al programa. Llega el Encuentro Metropolitano de Tango 2024. Del 5 al 19 de mayo te invitamos